¿Cuáles son los nombres de los muchachos que fueron asesinados esta semana, joven? No lo recuerdo. Jimena... Lo que recuerdo es que uno de ellos era asesor central en el área de seguridad del gobierno de la capital de México, y la dama era la secretaria privada particular de Clara, la gobernante de la Ciudad de México. Ahí podemos dimensionar este caso, el nivel que tiene. ¿Qué te viene a la mente o qué te viene, pues, al deseo? Ah, qué caray, ¿qué fue esto? ¿Qué te viene? Ya. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te viene como deseo de comentar, de compartir cuando vivimos una situación como esta de esta semana con estos muchachos? Bueno, mira, son muchas cosas las que hay en mi mente. La primera de ellas es la falsedad de uno de los dichos de la pulcritud y la austeridad republicana. El pueblo me cuida, por eso no necesito camionetas blindadas ni guardias. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera invertido en la seguridad de estos dos personajes con una camioneta blindada y dos guardias de seguridad? Solamente fue un tirador el que los asesinó. Punto número uno. La mayoría de los funcionarios de medio nivel y de cierto nivel andan desprotegidos, y eso a mí me parece algo realmente terrible. ¿Por qué? Porque normalmente me han dicho, cuando tú quieras dañar a alguien, no le pegues en la cabeza, pégale en los pies, y eso le va a hacer más daño que si los asesinara. ¿A qué me refiero con esto? Parte de los pies de la gobernante de la capital y de la presidencia eran esos dos elementos. Ahorita, tanto Claudia como Clara recibieron un mensaje contundente, y es: acuérdense, nosotros teníamos un pacto, se está rompiendo este pacto, ya lo rompieron, nos están atacando, están permitiendo que a nuestros compañeros de trabajo se los lleven a Estados Unidos, nos están dañando porque nos están decomisando nuestro producto de venta. Me refiero a la delincuencia organizada y a los narcotraficantes. Se acabó el pacto, y a toda acción hay una reacción. Y parte de la estrategia viene desde dentro del gobierno, porque los C5, las cámaras, se inutilizaron precisamente a la hora que se cometió el crimen, y esto nos indica que tal vez hasta pueda ser un crimen de Estado, no porque lo haya ordenado la presidenta o la jefa de gobierno, no, sino porque gente dentro de la estructura estuvo coludida. No se entiende de otra manera cuando te inutilizan una cámara que solamente puede inutilizarse desde cierto punto. Se sabía la hora y el lugar en que se iba a cometer el crimen. Y otra cosa, una torpeza, podríamos decir entre comillas, genial, aunque sea increíble. Ningún funcionario público debe de seguir una rutina, y esta pareja seguía una rutina. Diariamente a la misma hora pasaban por el mismo personaje. Yo, a mi nivel, no sigo rutina. Salgo a diversa hora de la casa, me muevo en camión, me muevo en Uber, y no porque me preocupe por un atentado, sino porque yo tengo esa estructura mental, no facilitarle las cosas
a las posibilidades. Simple y sencillamente cómo pegarle a alguien que está con una rutina establecida, alguien que no tiene elementos de seguridad, alguien que no trae una camioneta blindada, es blanco fácil, tan así que nada más fue un tirador primero. Ahora se están generando historias de que una camioneta, una moto, esto, lo otro. La realidad es que ese tirador, después de haber cometido su crimen, salió corriendo. Ahora ya se dice que es una banda y que ya los identificaron, que se refugiaron en el Estado de México, esto, lo otro. Se están generando muchas historias que yo considero que tienen mucha falsedad. No sé si viste la imagen que ya es pública, que ya ha corrido mucho en redes sociales, de la presidenta, la cara tan terrible que se le vio en el momento que le dieron la noticia en la mañanera. Un martes de seguridad, cuando el tema obligadamente se trata en la mañanera. Una hora en que iba a ser tema nacional, porque a fuerza lo iban a tener que comentar en la mañanera. O sea, no fue a las 10 de la noche. Regularmente este tipo de crímenes se acompañan de la oscuridad. En la noche es preferible cometer un crimen en la mañana. Sin embargo, estratégicamente se empató con la hora de la mañanera. Cuando Harfuch estaba en la mañanera y se tenía que comentar el tema fuerza obligadamente en la mañanera. O sea, ahí está el rompecabezas tan importante. Fue un golpe a las piernas del sistema gobernante. ¿Por qué razón? Pues porque ya se rompieron pactos, acuerdos, y de alguna manera el crimen organizado tiene que responder. Ahora ya están saliendo de que no, que fueron otras situaciones, pero tiene una estrategia de profesionales y de una manera muy precisa. Es como si hubiera sido un guión de una obra de teatro o un guión de una película. La hora muy bien definida, los efectos. Vamos a imaginarnos, Salvador, que este mismo crimen hubiera sido a las 10 de la noche. No hubiera tenido el mismo efecto mediático ni psicológico que se logró. Por lo pronto ahí la dejo, Salvador. Sí, interesante tu punto de vista. Que de algún modo ya está planteando que el móvil, la razón por la cual se da, es por una situación de confrontación ya más fuerte entre el crimen organizado y las autoridades. Pero solamente el crimen organizado pudiera tener una diferencia importante con el gobierno. Hay intereses adicionales que estén siendo afectados y que pudieran tener una motivación fuerte para reaccionar de ese modo. Hay intereses fuera del país que también pudieran estar interesados. Hay muchas cosas que no sabemos efectivamente cómo fueron, muchas cosas que no sabemos si tuvieron o no que ver con esto. Pero lo que yo sí pienso es que gobernar es un delicado arte, sí, en el que tienes tú que lidiar con intereses encontrados. Algunos que vienen y te quieren quitar a ti lo que tienes, que es el poder. Hay quienes dicen, yo quiero eso que tú tienes, el poder. Sí, y esta es una lucha que, a ver qué es esto, efectos usando gestos con las manos.
Sí. O sea, y eso está legalizado. Los partidos políticos están ahí, los partidos políticos opositores pueden decir yo quiero legítimamente el poder y voy a luchar por él. Pero también hay personas que tienen intereses de tipo económico, que están siendo afectados por el accionar del gobierno, por sus políticas, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cómo conciliar eso? A veces son intereses irreconciliables, pero si por lo menos yo dejo puertas, ventanas para hacer alguna negociación, aún en casos extremos, se puede lograr decir, mira, nosotros no nos vamos a poder arreglar de ninguna manera, vamos a estar confrontados, pero nos conviene a ambos acotar la confrontación. Nos conviene, sí, nos conviene. ¿Cómo qué? Por ejemplo, pues precisamente cómo no hacer lo que se hizo esta semana. O sea, no ir a asesinar a seres queridos, no ir a asesinar a colaboradores, o sea, tener otro tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno. El punto aquí es que nosotros estamos viendo una política en la que de lo que se trata es de ir tomando el control cada vez más férreo de cada pequeño espacio de poder en el gobierno. Ya agarraron el poder ejecutivo, se agarra el poder legislativo a un extremo ominoso cuando vemos a un pobre hombre que se mostró muy gallardo cuando le reclama en un aeropuerto a Gerardo Fernández Noroña, pues lo que es propiamente el accionar del gobierno, y lo obliga prácticamente a que se arrodille, que se humille. Yo creo que ese debió haber sido un golpe muy fuerte para este abogado, que por cierto es de aquí de Monterrey. Déjate una observación en por qué se dio esta situación. En el manoteo, el abogado les tira el celular a Noroña, y ese celular es propiedad del Senado, no es un celular particular de Noroña. En base a eso, Noroña lo acusó de robo de propiedad federal. ¿Esto qué implica? Cárcel preventiva oficiosa. En el momento que el expediente, la carpeta llega con el juez, dice robo de propiedad federal, inmediatamente vayan por él y va a hacerse su proceso precisamente en prisión. ¿Qué le dicen al abogado? Basta con que pidas una disculpa pública que nosotros te vamos a dictar a escribir y con eso resolvemos nuestras diferencias. Muy gallito, no aceptas, te vamos a iniciar un proceso judicial por intento de robo. Y ahí están los videos donde tú le estás tratando de arrebatar el celular a Noroña, un celular que es propiedad federal, y eso implica prisión preventiva oficiosa. Cero posibilidad de defensa. Por más capacidad que tengas tu jurídica, por más dinero, eso no lo puedes evitar, porque la prisión preventiva oficiosa te desarma. Es el peor atentado contra la libertad que podemos vivir en México, y está en manos del poder. ¿O tú no harías lo mismo? Pregunto. No, por supuesto que no. ¿De ir a humillarte ahí? A cambio de permanecer libre. No sé qué haría, la verdad, ya en una situación así de extrema. Es como si te ponen una pistola en la sien. Sí, muy probablemente lo hayas tenido que hacer. Pero bueno, a lo que voy es a que estamos nosotros viendo cómo se ejerce el poder.
cerrando todos los espacios de negociación, de tolerancia, etcétera. Entonces, si estás cerrando todos los espacios y estás tomando decisiones como por ejemplo hacer expropiaciones en la Ciudad de México, entonces estás llegando a una situación donde estás atentando contra intereses muy fuertes o intereses muy genuinos, ¿sí? Muy legítimos de conservar tus propiedades. El derecho natural te da 3 cosas básicas, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a tus bienes, ¿sí? Y el derecho a la libertad. Y entonces nosotros tenemos aquí una situación donde estamos nosotros sintiendo que tenemos un poder tal, bueno, no nosotros, está la gente de Morena, ¿sí? Sintiendo que tiene un poder tal que puede hacer lo que le dé la gana, pensando que la gente lo va a tener que aceptar, así como este abogado tuvo que aceptar la humillación, ¿sí? De ir al Senado y decir lo que dijo ahí. Si se cierran esos caminos, entonces ¿cuáles se abren? Pues se abren los de la violencia. Los de los madrazos. Exactamente, se abren los de los madrazos. Y entonces lo que tenemos aquí es una situación donde ya se está viendo pues cuál es la consecuencia de ejercer el poder como lo está ejerciendo Morena. Y lo interesante o más grave aún es que da la impresión, al menos por los discursos que yo veo, de que no tienen la menor intención de modificar su manera de ejercer el poder. Y en consecuencia lo que podemos esperar o lo que se puede esperar ahí, no como un deseo, sino como una situación que es lógica, pues es que sigan los enfrentamientos, que sigan las muertes. Y en este contexto pues hay quienes están en una situación, digamos que de privilegio, porque por ejemplo una de las personas que ya ha sido pues digamos que atacada es Omar García Harfuch, pero por la condición en que él está, pues número uno, está siempre alerta, está vigilante, está protegido, está blindado, etcétera. Pero hay otros que están en una condición de vulnerabilidad, como estos muchachos. Sí, el carro no estaba blindado, ¿ok? Estaban ahí en la vía pública, eran un blanco fijo, muy fácil de ser atacado. Entonces, compañeros, lo que tenemos en este tema es una situación muy lamentable que nos llama a que rectifiquemos, a que modifiquemos las cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum no puede recibir apoyo de las oposiciones ni de nadie porque ella no ha abierto los canales de comunicación, ¿sí? El día que ella convoque de manera regular a los grupos opositores y los escuche y los tome en cuenta, entonces tendremos una posibilidad de hacer una política más civilizada, más racional, ¿sí? Más productiva en cierto modo, y sobre todo, y con esto yo quiero meter un elemento nuevo aquí, a ver, ¿de qué se trata el juego de la vida? ¿De qué se trata el juego de la política? Si tú estás en esto y no estás disfrutando de lo que haces, sí, estás jodido. Estás jodido. O sea, la política es también para disfrutarse, pero tienes que ejercerla en un área, en un margen, donde no te vayas a los extremos, donde no llegues a plantear las cosas sin tomar en consideración la opinión de los demás, simplemente porque son tus calzones los que deciden qué hacer, ¿sí? Entonces, si se mueven en esos contextos, tenemos más posibilidades de que podamos disfrutar de ella, de que podamos encontrar una forma de conciliar la actividad política con la aspiración natural de ser felices, de disfrutar de la vida. En este momento, yo creo que si le preguntáramos a Clara Brugada, si te hubieran dicho
que acceder a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México te iba a costar que perdieras la vida, que perdieran la vida estos dos seres tan queridos por ti, ¿hubieras querido acceder? ¿Hubieras dicho está bien? ¿O mejor no le hubieras buscado? Yo creo, la verdad, que ahorita ya para algunos actores de Morena empieza a verse una situación y cada vez más clara de que la manera en que están ejerciendo la política es incorrecta, es indebida, ¿sí? Algunos van a cerrar los ojos y simplemente van a decir yo lo doy para adelante. Bueno, las consecuencias van a estar ahí a la vista, ya están a la vista, ¿sí? En este nuevo contexto. Te escuchamos, Toño, para ir cerrando ya este tema. Hay dos preguntas sobre este tema que yo quisiera hacer. La primera de ellas, Claudia es la gobernante, pero realmente tiene el poder. La imagen de la mañanera con Claudia recibiendo un papelito, el cual dobló con manos temblorosas y con una cara desencajada a un lado de Harfuch, que parecía no entender o querer evadir la realidad. ¿Será Claudia en realidad la que tiene el poder? O como yo lo he sospechado, cierta tajada de ese poder la tiene López Obrador, otra tajada la tiene la delincuencia organizada, otra tajada la tienen los poderes fácticos, el poder económico, religioso. Y la pregunta central de esto, de todos esos poderes, ¿quién es el que se está confrontando con la parte de México que gobierna? Porque para mí el mensaje también es muy claro. También es un mensaje que va hacia el pueblo. Por la estrategia que se hizo, logró un boom mediático increíble. ¿Cuál para mí sería el mensaje? Este personaje que está en el poder no tiene poder. El poder lo tenemos nosotros, que es el poder de la violencia, que se supone que solamente debe de tenerlo ese poder el gobierno. Y el punto número 2 que quisiera comentar y que no debemos de olvidar, la cantidad de gente de Morena que ha sido asesinada, los candidatos, la gente de poder en los municipios que está siendo asesinada. No sé qué piense la gente de Morena, yo tengo muchos amigos en Morena, sé que andan preocupados, sé que sienten que la guadaña de la muerte puede estar cerca a ellos. Hubo un personaje que fue asesinado en San Pedro, que según código Magenta fue parte del mundo del huachicol fiscal. Me aseguraron que financió varias campañas de diputados locales y de otros personajes aquí en Nuevo León. Él controlaba Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Y la pregunta central sobre este punto es, ¿a cuántos más de Morena les irá a tocar? Ya que, según me da la impresión, todos esos que han sido asesinados son contrarios o no bien vistos por quien en realidad tiene el poder como para manejar la violencia. Para que tú manejes la violencia a ese nivel, debes de tener poder. Si yo en estos momentos salgo y baleo un carro, a los 10 minutos o ya estoy fallecido por las fuerzas del orden, o si trato de huir, lo más seguro es que ya esté yo detenido. Pero si tengo el poder para ejercer la violencia, puedo llegar limpiamente
y eliminar a todos los que están hoy día en este lugar acompañándonos en otras mesas, salir como nada y hacer mi recorrido de huida, el cual me lo van a facilitar. O sea, ¿quién es en realidad el que está atentando contra quien está gobernando? Y pregunto, ¿realmente Claudia en estos momentos tiene el poder? Yo lo dudo como están las cosas. Ahí la dejo, Salvador. Sí. Bueno, qué caray. Es claro, pues, que Claudia tiene una especie de, pues, digamos que compartición del poder con López Obrador, ¿sí? Curiosamente López Obrador no ha aparecido y sí es un tema que valdría la pena tocar, pero yo creo que en este caso nos apartaría un poco del tema de los asesinatos, ¿sí? Yo creo que lo que estamos abriendo, el capítulo que se está abriendo, es uno en el que ya están participando los grupos confrontados en actos muy fuertes, de altísimo nivel, que para algunos, me incluyo, pues tomó por sorpresa, porque para empezar, estos muchachos yo ni siquiera sabía de ellos, no los tenía ubicados en el radar, pero luego va saliendo información de la cercanía que había, de las responsabilidades que estaban atendiendo, y luego vemos el impacto mundial que tuvo esto, y entonces decimos, caray, estamos ante una situación muy grave, muy fuerte. Salvador, no solamente era gente de primer nivel de Clara, se ve en la mañanera de Claudia que también a ella le pegó terriblemente. Su actitud, su expresión corporal, su rostro. Si hubieran sido algunos extraños, que no tuvieran ningún impacto filial y de trabajo con Claudia, su actitud hubiera sido otra. Es más, si hubieran asesinado a un gobernador de un estado, no le hubiera pegado tanto como le pegó este hecho a Claudia. Hubiera dicho, no vamos a permitir la impunidad, vamos a estar investigando, muy pronto vendrá el fiscal a informar, se acabó. No, pero esto fue un madrazo directo, no solamente a Clara, sino también a Claudia. Además que claro, se tienen que deslindar y decir, no, esto nomás le pegó a Clara, a Claudia no. Pero fue un golpe de dos bandas, como se hace en el billar. Tú golpeas una bola para que rebote y golpee otras dos. Eso ocurrió. Muy bien. Entonces, compañeros, lo que tenemos pues es una situación, les decía, que abre un nuevo capítulo, ¿sí? Escala pues la confrontación, que debería de ser hasta a veces divertida, ¿sí? A veces hasta sana. Sí, y entonces llegamos a una situación donde ya estamos teniendo pues a la muerte como protagonista, ¿sí? Como protagonista importante de la política nacional, y abre capítulos ominosos, porque esto, a como se ve, cómo se da el manejo político, no da la impresión de que vaya a tranquilizarse, más bien creo que tiende pues a hacerse todavía más grave.